Yo no soy una persona que tenga tanto romanticismo sobre los equipos, aunque pueda parecer que me encanta el equipo que utilizo, tanto de luces como de cámara. Lo cierto es que en realidad lo que busco es que sea útil y pueda satisfacer mis necesidades. Por eso, a medida que ha ido pasando el tiempo, he ido comprando y vendiendo lentes, cámaras, para irme adaptando en cada momento a lo que necesito. Durante mucho tiempo me has visto hacer fotografía gastronómica, pero no ha sido hasta el último año en que estoy completamente volcado en esta parte de la fotografía comercial, y es porque básicamente he conseguido trabajar únicamente de esto. Es verdad que además hago contenido, todavía hago reportajes sociales, unos cuantos al año, pero básicamente podría vivir solamente haciendo fotografía de comida. Y esto es así porque tengo un modelo de negocio en el que facturo mensualmente una cantidad de dinero a mis clientes a cambio de unos servicios que le presto todo el rato. Si quieres saber más de esto, en Patreon tenemos varios vídeos y artículos hablando exactamente de cómo es, cuánto cobro, qué ofrezco, absolutamente todo. Entonces, a medida que he ido dándole caña a la fotografía de comida, me he dado cuenta de que necesitaba otros equipos. Actualmente este es el equipo que más estoy utilizando para hacer fotos de comida. Yo tenía hasta ahora este anillo de extensión que era fantástico, y es fantástico realmente. Creo que nunca algo tan pequeño y tan barato te dio tanto en tu día a día. Si no quieres gastarte el dinero en un macro, te recomiendo este de aquí. Yo tengo el M6 11, pero también está el 16 que te permite todavía acercarte un poco más. También he estado utilizando durante los últimos meses el 30mm f2.8. Normalmente me lo ves así, sin parasol, porque la verdad es que el parasol no es algo que yo esté utilizando mucho, aunque creo que lo voy a empezar a utilizar porque nunca me acerco tanto a la comida y protege bastante la lente de ciertos impactos. Cuando estás haciendo macro muchas veces no te das cuenta y acercas más de lo que debes, y a veces golpeas con la lente pues a lo mejor parte del soporte en el que estás trabajando, o incluso el mismo plato. Me ha pasado, lo reconozco. Y el otro día estuve utilizando el 80mm f2.8 macro de Fuji, que es una lente espectacular y que la estoy utilizando para hacer un catálogo de joyas. Entonces vamos a ver en la página de Fuji algunas de las diferencias que hay entre las lentes 30mm f2.8 y 80mm f2.8, que para mí son los dos macros de referencia ahora mismo de la compañía nipona. Ahora tenemos en el lado izquierdo la lente 30mm, que es esta de aquí. Es una lente fantástica, la verdad, la estoy utilizando muchísimo. Y también tenemos en el lado derecho el 80mm, que es un macro quizás un poco más clásico. Recordad que todas las marcas suelen tener en full frame un macro 105mm. Es una medida que es muy cómoda de trabajar porque no te acercas tanto a aquello que estás fotografiando o grabando en vídeo, y sin embargo estás muy cerca realmente a nivel de imagen, ¿no? Entonces vamos a ver las diferencias. La principal ya la estáis viendo, 699 euros el 30-2.8, 1299 el 80-2.8. Evidentemente hay una diferencia grande en cuanto a precio. Las dos lentes te van a permitir trabajar 1:1. Eso significa que vas a poder trabajar muy de cerca, que 1 centímetro en la vida real ocupa 1 centímetro en tu sensor, lo cual significa que las cosas van a verse gigantescas y súper de cerca. Parece que el 30mm f2.8 llega a trabajar incluso en temperaturas de menos 10 grados, lo cual es muy interesante para las personas que hacen aventura y que están trabajando en naturaleza en momentos en donde, bueno, la temperatura no es precisamente la más agradable. Fijaros que la distancia mínima de enfoque que tiene el 30mm f2.8 es de 1,2 centímetros. Por eso os decía que incluso poniendo el parasol ya estás prácticamente más lejos de lo que puedes enfocar. O sea, enfoca tan de cerca que el parasol puede llegar a ser un impedimento. Claro, si tú vas a fotografiar una joya y la vas a colocar a esta distancia, vas a aparecer en el reflejo lógicamente de forma evidente. Por eso, para hacer joyas he estado utilizando este 80mm f2.8 en vez del 30mm f2.8. Pero para hacer comida puede ser muy interesante alejarte un poco, sobre todo cuando la comida está caliente, porque cuando te quieres acercar mucho y está caliente, se empaña el propio vidrio de la lente, porque pues lógicamente el vapor hace que se empañe, ¿no? Y ese 80 te permite estar un poquito más lejos y trabajar de forma un poco más cómoda. Aún así, piensa que el enfoque más cercano del 80 es de 25 centímetros. 25 centímetros ya es una distancia considerable, estamos hablando
más o menos de esto. Este tipo de cristales de dispersión extra baja te van a ayudar con las aberraciones cromáticas, con lo cual, aunque estés trabajando en una situación que ópticamente es compleja, pues va a resolver muy bien la papeleta y te va a dar unas fotografías muy nítidas y con una calidad de imagen muy alta. El 80 mm f2.8 equivale en 35 mm a un 122, es decir, que es mucho más larga que el 100 mm macro de Canon o el 105 de Nikon. Eso puede ser para ti una ventaja o una desventaja. A mí me parece que es una ventaja porque precisamente el 30 mm 2.8 equivale a un 46 y cuanta más distancia exista entre las dos lentes, más versátil va a ser tenerlas las dos en la maleta. Lo que me gusta también de este 80 mm 2.8 es que lo puedo utilizar para hacer retratos en un momento dado dentro del restaurante, por ejemplo retratos corporativos. Es una lente que es bastante versátil en ese sentido porque puedo hacer medios cuerpos, puedo pillar a alguien trabajando, puedo utilizarlo para hacer pequeños clips de vídeo teniendo cierta distancia con el chef, lo cual siempre es una ventaja. Pensad que vendí el 50-140 porque prácticamente no le daba uso, y no le daba uso porque no me servía para hacer fotografía gastronómica, ya que no me podía acercar tanto como yo quería. Los dos abren desde f2.8 hasta f22. El 30 mm pesa 195 gramos y tiene un filtro de 43 milímetros, mientras que el 80 mm pesa 750 gramos y tiene un filtro de 62 milímetros. Y evidentemente, por razones obvias, la construcción del 80 hace que sea más grande la lente y la diferencia con el 30, sobre todo en espacio dentro de tu maleta, es grande. Vamos a hacer el unboxing del 80 mm para que veáis que viene exactamente dentro de la caja que Fuji te vende. La caja, como siempre, es muy elegante, negra, preciosa. La abres y trae pues los típicos manuales de instrucciones y papeles que suelen incluir todas las lentes de Fuji. Después te trae también esta pequeña fundita, que es fantástico que la traiga, la verdad, porque te va a ayudar a proteger la lente cuando la llevas dentro de la maleta. Normalmente cuando trabajas con las lentes abriendo mucho la apertura de diafragma, bueno, pues si tienes algún pequeño rayón en la parte frontal, que tampoco es habitual, pero no pasa nada. Pero si trabajas con lentes cerrando a f13, f16, pues yo creo que hay que cuidarlo un poquitito más. Entonces la verdad que va muy bien y está fantástico, es de un material muy agradable y está genial que lo traiga. Y justamente debajo tenemos la lente, la tenemos por aquí. Entonces, para sacarla solamente hay que tirar de ella y, como ves, viene en dos partes. Tenemos el parasol por una parte, un parasol bastante grandote, un parasol que bueno, tiene, pues la verdad, muy buena pinta, hecho en plástico. La lente se parece muchísimo a la que vendía Nikon en su época, que yo la tuve también, ese 105. Es grandota, ¿vale? No es una lente pequeña. Si la comparamos con el 30 mm, vas a ver que la diferencia es bastante abismal, o sea, hay mucha diferencia entre las dos lentes. Lo que sí es cierto es que el anillo es muy cómodo, tanto del 30 como del 80, y cuando le pones el parasol ya se convierte en, parece una lente de las de formato medio. O sea, mirad el tamaño que tiene la cámara con la lente en relación al 30 milímetros. O sea, es realmente una salvajada la diferencia. Estamos hablando de muchos más centímetros de lo que es esta pequeña lente. Esta lente es súper chiquitita. A mí que me fascina esta lente de aquí. Yo creo que las dos son bastante interesantes, tanto el 30 como el 80, porque son lentes que te van a permitir trabajar de formas diferentes el mismo tipo de comida de producto. Personalmente he comprado el 80 porque empiezo a trabajar con un cliente muy grande que incluso tiene restaurantes con estrellas Michelin y demás, y no me quería ver en una situación en la que quisiera un plano más comprimido de comida y que realmente no tuviese la lente adecuada. A veces cuando haces comida te interesa tener una lente equivalente a un 50 milímetros, pero hay veces que te interesa tener una lente que comprima mucho más la imagen para poder meter varios elementos y que no aparezca todo el restaurante, ¿no? Que solamente aparezca aquella parte que tú quieres.
La primera sensación con el 80 milímetros es que, aunque yo pensaba que podía estar mucho más lejos de las cosas que fotografiaba, si utilizas el parasol, como son 25 centímetros desde el plano focal, que está justamente aquí, claro, pues prácticamente es la lente entera, o sea, es estar súper cerquita. Aún así, es no estar tan cerca como lo que estás con este, porque es que tienes que tener prácticamente la cámara encima, ¿no? A este le puedes quitar el parasol y puedes estar un pelín más lejos, pero vamos, que estás bastante cerca igualmente. Si te fijas en pantalla, hice dos fotografías, una de más lejos, ¿vale? Y tengo aquí 2.8, f4, 5.6, 8, 11, 16 y 22, para que tengas todos los diafragmas y analicemos un poquitito la nitidez en su punto dulce, y sobre todo analicemos el tema del viñeteo, porque no sé si lo estás viendo ya en pequeño, pero aquí se va a ver claramente. Esta fotografía está hecha a 2.8, ¿no? Y de repente esta está hecha a f4, y hemos cambiado los parámetros de iluminación para que siempre tengamos exactamente la misma luz. Como estamos utilizando el Profoto B10X Plus, es súper preciso. Cada vez que subes un paso de diafragma, cierras un paso de diafragma en la lente y tienes exactamente la misma fotografía. Eso me va a permitir comparar muy bien tanto la profundidad de campo, la nitidez y sobre todo el viñeteo. Y veo que a 2.8 el viñeteo es excesivo. No sé si te das cuenta de que parece que se lo he puesto yo, al punto de que tuve que comprobar si realmente había cambiado los parámetros en el flash. Pero sí los he cambiado, y el caso es que si te fijas en esta parte de aquí, que es la parte enfocada, vamos a ponerla al 100%. Esto sería f4 y esto sería f2.8. Ahí está cargando, y como ves tiene la misma cantidad de luz, no cambia la luz, y no cambia porque evidentemente estoy cambiando la cantidad de luz que emite el flash, con lo cual siempre llega exactamente la misma cantidad de luz, pero el viñeteo entre f2.8 y f4 es grande. También tengo que decirte que nadie que utilice esta lente para hacer normalmente producto o comida trabaja a f2.8. Más bien yo veo el f2.8 como un detalle por parte de la marca para hacer retratos con poca profundidad de campo, o para que sea una lente un poco más versátil. Pero cuando veas cómo es de nítida a f5.6 y a f8, no vas a querer utilizarla a 2.8. Entonces vamos a analizar un poquitito la profundidad de campo, ¿no? Recuerda que estábamos en enfoque manual, sin tocar la cámara. Tenemos el punto de enfoque justamente aquí. Esta está hecha a 2.8. Esta está hecha a f4, no hay grandes diferencias salvo por el viñeteo. Hay un poquito menos de profundidad de campo aquí detrás, pero la transición es muy agradable, muy bonita. A partir de f4 ya empezamos a ver cómo incluso vuelve a mejorar el viñeteo con respecto a f5.6. Fíjate, f4, f5.6, y seguimos teniendo un agradable desenfoque detrás de todo lo que estamos enfocando. En f8 ya el viñeteo no varía prácticamente. Sí que lo que varía es la profundidad de campo, y a mí personalmente me parece que f8 es increíble. O sea, el desenfoque es lo suficientemente bonito para hacer este tipo de planos, pero además la nitidez en la imagen es sobresaliente. Vamos a ampliarla al 100% para que la podáis ver, y vamos a compararla con f5.6. Va a ser difícil que vosotros lo veáis perfectamente, porque evidentemente los vídeos en plataformas como YouTube se comprimen y demás, pero sí se ve nítida, no tiene ningún tipo de ajuste. Si le damos un ajuste de nitidez, que por ejemplo podríamos venir aquí a donde dice estructura y marcarlo un poquitito hasta 30, empezamos a tener una fotografía súper nítida, y la verdad que vamos, una fotografía espectacular. Es una lente increíblemente nítida. Vamos a quitarla de nuevo para seguir viéndola en RAW, que me parece que es lo interesante, y pasamos de f8 a f11. Seguimos teniendo una profundidad de campo limitada, y es que te vas a dar cuenta de que no hay ningún diafragma en el que tengas todo completamente a foco. Entonces, bueno, tenemos por aquí f11, f16 y f22. Incluso en f22, fíjate que la calidad de la imagen es bastante decente. Vamos a verla al 100%, pero antes vamos a ver esta parte de aquí. Veis que no está todavía a foco, y es porque realmente, lo que te digo, es una focal muy larga, y por tanto no es capaz de enfocarlo absolutamente todo de un solo disparo, ¿no? Obviamente entre f22 y f5.6 hay una diferencia, como ves, considerable, bastante grande, muy bonita. La verdad que la lente está muy bien, yo estoy bastante contento de tenerla. No os voy a mostrar imágenes del 30, fundamentalmente porque llevo mostrando imágenes del 30 y haciendo este tipo de cosas en mi Instagram de forma continua durante los últimos meses. Entonces creo que hoy era más el día del 80 f2.8, ¿no? Vamos a comparar un poco la nitidez
cuando estamos en f22 con respecto a por ejemplo, que para mí es su punto dulce, f8. Vamos a hacer f8 y f22. Vamos al 100%, vamos al 100% aquí. Esperad que he puesto el 1600%. Yo sí veo que hay mucha más nitidez, evidentemente, f8 que f22. Se puede ver sobre todo en esta parte de aquí, que es la parte que estaba enfocada. Se ve como esto, bueno, pues es mucho menos nítido. Vamos a ver f11 con respecto a f8. Y aquí ya es mucho más subjetivo. Yo no sé hasta qué punto yo tengo capacidad para decirte si la focal es mejor en f8 o en f11. Mi opinión es que voy a trabajar en f8 y en f5.6 porque la viñeta está muy controlada y porque la profundidad de campo me resulta agradable y la nitidez es muy alta, pero también porque gasto mucho menos flash. Cuando trabajas en f5.6 o f8 puedes trabajar con flashes pequeños como el Profoto A2. Cuando trabajas en f11, f13 ya tienes que trabajar con flashes más grandes porque vas a necesitar más potencia si utilizas modificadores de luz de tamaño mediano. Entonces, bueno, en principio trabajaré f5.6, f8. Vamos a ver ahora macro, lo más cerca que pude ponerme. No es lo más cerca que la lente te permite enfocar, todavía podía estar un poquito más cerca, pero es que ya no me daba con la posición del trípode. Ese no es un trípode para hacer este tipo de fotografías, más un trípode de viaje y demás. Y bueno, vamos a ver todo, ¿no? Este sería 2.8, esto sería 4, de repente parece que se enciende una luz en el borde de la imagen de nuevo. Esto es 5.6, esto es f8, como ves f8 te da un detalle fantástico y un bokeh muy bonito todavía. Esto es f11, sigue estando con un desenfoque genial. Esto es f16 y esto es f22. Lo bueno es que incluso en f22 todavía el detalle es agradable. No es evidentemente un f11, que por ejemplo sería, vamos a hacerlo al revés, f22, f16, f11, mira la nitidez de f11, es alucinante. f8 me encanta también. Entre 11 y 8 yo no veo grandes diferencias, salvo por el bokeh, que sí la tiene. Tenemos f5.6, también mucho más bokeh, f4 y después ya f2.8, que hemos dicho que tiene una viñeta bastante grande. Si tengo que decidir entre una de estas dos lentes, entre el 80 mm f2.8 y el 30 mm f2.8, sin duda me quedaría con el 30 porque para mí es más versátil y es la razón por la que fue el primero que compré. Antes que este tuve el otro que tiene Fuji, pero la verdad es que es muy antiguo, enfoca muy lento y no tiene nada que hacer con estos macros de nueva generación. Me alegra un montón que la marca nipona se haya puesto las pilas a crear unos cuantos macros para todas las personas a las que nos encanta hacer fotografía de aproximación, porque creo que el resultado con estas lentes y con estas cámaras es sencillamente genial. Y recuerda que estamos trabajando con una cámara APS-C. Si quieres trabajar con una cámara full frame, las focales van a ser todavía más largas y las profundidades de campo todavía más cortas, con lo cual vas a necesitar trabajar focus stacking con más asiduidad. Yo personalmente en este tipo de fotografía prefiero el tamaño APS-C de sensor. Imaginaros tener que hacer estos macros con formato medio, que también tiene una lente formato medio Fuji que te permite hacer macro. La calidad de imagen tiene que ser increíble, pero desde luego la facilidad con la que tú haces este tipo de fotografías trabajando con una cámara APS-C sencillamente brutal. Me encantaría saber qué opinas de todo esto. Si te ha gustado este review, déjame un like y recuerda que puedes pillar estas dos lentes en cualquiera de las tiendas en donde sueles comprar y si no también en la tienda online de Fuji.